Érase una vez que se era en una tierra de fantasía, donde la grandeza habitaba en todos los rincones. Nacía un pequeño más en un agujero. Un pequeño insignificante pero de enorme corazón que la tierra jamás había albergado. Y su príncipe de cuentos a nada más que unos pasos sobre la colina. Una historia de una relación prohibida, una relación negada en la que se hundirán en lo más profundo de la tierra. Pasarán por los caminos más oscuros y alcanzarán las torres más altas para juntarse, separarse y tener su final feliz más allá del horizonte. Bienvenidos a Geek Economic. Y hoy, como ya advertimos en el anterior vídeo, toca más o menos la situación socioeconómica de la comarca, centrándonos principalmente en Sam, o como cariñosamente la apodaremos, Samicienta. Y con ello romperemos quizá muchas ideas que tenéis sobre la amistad entre Frodo y Sam. Sé que algunos piensan que son gays, y Dios, la verdad es que hay una escena en Rivendell brutalmente gay. No os la explico, os la leo literalmente y esperamos que YouTube no nos censure el vídeo. Sam corre hacia Frodo y le tomó la mano izquierda, torpe y tímidamente le acarició con dulzura, y luego, enrojecido, se volvió enseguida para irse. Hola, Sam. Está caliente. Quiero decir, la mano de usted, señor Frodo, ha estado tan fría en las largas noches. Joder, Sam, Dios, contrólate que se te va. Encima el libro tiene varias escenitas de cariño que podrían ser malinterpretadas. Y al final del libro duermen medio desnudos por Mordor. Pero bueno, ¿quién no ha hecho eso con un amigo? Espera, ¿quién puso eso en el guión? Ahora partamos con los que creen que Samicienta y Frodo son amigos. Y bueno, sí lo son, pero no al inicio del libro. El propio libro nos dice que los amigos de Frodo son Falco Boffin, Fredagar Bolger, Pippin Took y Merry Brandigamos. Recordad los apellidos, Boffin, Bolger, Took y Brandigamos, que más adelante serán importantes cuando toquemos el tema socioeconómico de la comarca. Y podéis pensar que el libro está equivocado, que realmente sí eran amigos, pero no. Samicienta está en otra categoría social, como ya veremos más adelante. De hecho, en el cumpleaños que celebra Frodo antes de abandonar la comarca, la celebra con estos cuatro amigos que hemos mencionado. O sea, Sam no pinta nada. Aparte está dándoles vino gratis. Un vino del que se tenía que deshacer porque iba a vender la casa a los Sacovilla Bolsón, con todas las cosas que tuviera dentro. A una gente a la que detesta. Y sí, visualizado el promedio de YouTube. A Sam le gusta el vino, de hecho es un habitual de las tabernas. Y ahora que sabéis que Samicienta no era su pareja ni su amigo, os preguntaréis qué era. Y es largo, pero ahora lo veremos. Primero vamos a ir describiendo cómo era el marco social en que se encuentra la comarca. Es un sistema de clanes donde cada familia se preocupa de sus problemas y son las familias las que actúan cuando uno de ellos comete algún error. Y podéis pensar, bueno, no está malo. Pero en verdad sí. Hay unos clanes dominantes y el resto casi carecen de ningún tipo de relevancia. Los clanes dominantes acumulan la mayoría de las tierras, la riqueza. ¿Os sonará un poquito de vuestro mundo real? Pues no, porque aquí son peor. Tienen más tierras y hasta los nombres de las ciudades son sus apellidos. Los Volker, Volgovado, los Brandigamo, Gamo, Burgo. Los Bolsón tienen calles, Bolsón de Tirada, Bolsón Cerrado. Aquí aún no existe Villa Sánchez. Aún. Y podéis pensar, pero tiene que haber otro sistema de organización. Sí, pero no. Existen tres títulos, por así decirlo, que te dan poder sobre la comarca. El primero y el más importante sería el Dain, que es así como el rey. Y diréis, bueno, pues desde ahí se puede limitar el poder de las familias. Pues no, porque ese título lo retienen los Tuk desde hace 10 generaciones al inicio del libro. Es más, cuando Saruman toma parte de la comarca, para quien no se ha leído el libro, pues eso sucede, el Dain dice algo que demuestra lo mucho que se preocupa por su pueblo. Si alguien tiene que darse aires de grandeza, ese soy yo. Los Tuk son la familia más importante, creo que ha quedado claro. El siguiente título, en relevancia, es el Señor de los Gamos, tierra que directamente tiene un señor, que es el patriarca de los Brandigamos. Tanto la gente de los Gamos como Marjala reconocen su autoridad y le solicitan permiso, al igual que los granjeros de Cepeda y Junquera. Aquí otra familia muy importante y rica. Ya tenemos los dos títulos más importantes bajo poder de las familias más importantes. El único título que podría limitar el poder de las familias, y el último, que tampoco es el más importante, es el de alcalde. Y sí, solo hay uno para toda la comarca, que es elegido cada 7 años. Y en una fiesta. A ver, no sé cómo será la elección, pero tampoco espero mucho de ella. ¿Y recordáis que os dije que Saruman toma parte de la comarca? Pues esto lo hace con unos rufianes que roban y rompen todo lo que desean. ¿Y qué hace la autoridad responsable? El alcalde. Pues igual que en nuestro mundo, nada. Bueno, pasa un buen tiempo y al final va a hablar. ¿Y qué hace? Pues lo cierran. Los hobbits son unos obsesos de los parentescos y de los árboles genealógicos, saber con quién está relacionado y en qué grado, y normal, en un mundo donde tu apellido dicta la posición social en la que te encuentras y de la que nunca te vas a mover. En pantalla os mostraremos los árboles genealógicos de los Bolsón, Tuki y Brandigamos, son los únicos que aparecen en el libro. Bueno, Sam también, pero no cuenta. Remarcando las familias con las que comparten parentesco, y aunque son familias que se encuentran muy distantes en cuanto al lugar físico, vemos que tiene una gran relación entre ellos. Y bueno, podéis pensar que existe cierto grado de movilidad, que quizá, aunque estén distantes, pues excusas. El propio libro nos da a entender con un ejemplo de que tu apellido casi dicta el lugar donde debes habitar. Hay un random, un hog guardacercas, al que Merry le dice, ¿qué hace un gamudo como él en ese lugar? Hasta un conocido de Sam era guardián de fronteras para poder viajar y probar tabernas. Muy loable.
podemos entender que esto de la movilidad, por lo menos para los pobres, no hay. Después está el tema del respeto. Y es muy simple. Tú eres de familia importante, tienes respeto. Eres un random. ¿O un pobre? No. ¿Cómo percibimos el respeto en el libro? Pues de muchas formas. Pero la más evidente y que sucede a lo largo de todo el libro es la forma en la que los demás personajes se te dirigen a ti. Ejemplifico para que se entienda mejor. A Sam Ganji lo llaman Sam a secas durante casi todo el libro. Eso incluye a Gandalf, Galadriel, todos lo llaman Sam, con muy contadas excepciones, pero el resto lo llaman Sam. Es verdad que después de destruir el anillo, Gandalf lo llama señor Sansagat, que hijo de puta, no lo ha llamado así en ningún momento del libro, pero como le ha destruido el anillo y le ha hecho el trabajo sucio, alguna migaja de respeto se merecía Samicienta. Mientras los importantes como a Pippin, a esto se le llama señor Tuk, señor Peregrintum, señor Pippin. No hay comparación. Ahora será un pequeño resumen de la miserable vida familiar de Sam. Comenzaremos hablando del padre de Sam, Han Ganji, el cual es el segundo varón de Hobson, el abuelo de Sam. Hobson era dueño de una cordelería. Sí, venden cuerdas, luego os preguntáis por qué son pobres. El caso es que el padre de Sam no heredaba nada de la cordelería, ni nada, lo hereda todo el primer varón, el primogénito, Andy, el tío de Sam. Antes de eso, Andy era el jardinero en bolsón cerrado, que le hereda el puesto de jardinero en bolsón cerrado a Ham. Han Ganji, el padre de Sam, que luego le hereda el puesto de jardinero en bolsón cerrado a Sam Ganji. Pedazo de herencia, ¿eh? Pasada de generación en generación. Pero el caso es que hay dos cosas importantes aquí. Uno, que Sam tiene una herencia de mierda. Y dos, que los puestos de trabajo y las posesiones son heredadas. Es un claro ejemplo de una sociedad estamental. Se parece mucho a una de castas, pero recordad, es una sociedad estamental. Nos retomaremos al final del vídeo. Centrándonos en el padre Sam, durante muchos años, más de 40, Ham estuvo trabajando primero como ayudante de jardinero y luego como jardinero de bolsón cerrado. Y en la misma colina donde vivía Bilbo, se asentó seguramente en una casa improvisada por él mismo, un agujero al que llamar casa. Pero bueno, cuando todas tus cosas caben dentro de una carretilla, no necesitas más que un agujero. Y en ese mismo agujero comenzó a tener hijos: Hamson, Halfred, Margarita, Mai, Samsagat y Caléndula. Ham no es un hombre muy instruido y no se tuvo que dar cuenta de que los niños hobbits demandan mucho consumo de cereal, así que Sam terminó siendo su primogénito. Así que mínimo Hamson y Halfred murieron. Y con su primogénito, Ham le puso a trabajar como su ayudante. Es que encima Ham no se encargó de la educación de Sam. De hecho, cuando Bilbo le dijo de enseñarle a leer, Ham temía que eso le hiciera daño a su hijo, si hasta la madrastra de Cenicienta es mejor que este. Pero bueno, la mayoría de los hobbits no saben leer. Pero sigamos con la miserable infancia de Sam. Ham llamaba tonto a su hijo. Siempre tenía malas palabras cuando cometía algún error. Siempre diciéndole que era un desgraciado, que no había nacido con estrella, que no se metieran en asuntos de sus superiores, que terminarían problemas. Los sueños de Sam se encontraban con oraciones dolorosas como: elfos y dragones, coles y patatas son más útiles para mí y para ti. Su padre podemos pensar que era un gran cabrón, un borracho de bar que le golpeaba. Bueno, no de mucho al bar si lo hacía. Pero solo es un reflejo de la sociedad en la que se encuentra. Aún así, Sam mantuvo sus sueños de ver elfos, olifantes, y de tener una pequeña casa con un pequeño jardín. Todos soñamos con grandezas, y Sam soñaba con un pequeño jardín que pudiera ser suyo. Quizás, para él, eso ya era inalcanzable. Su padre había trabajado y seguía en teoría trabajando en el jardín de bolsón cerrado cuando sus articulaciones ya le dolían y la ceguera solo hacía que aumentar, delegando en Sam su oficio casi al completo. Se supone, y se dice muchas veces, que Bilbo era generoso, y más con los pobres, pero su vecino y fiel trabajador, que le adoraba, seguía en un agujero como casa. El regalo por el cumpleaños de Bilbo fueron 2 bolsas de patatas y un ungüento para sus problemas de articulación. ¡Qué hijo! ¡Qué generoso! Pero como regalo para el que te cae mal, le damos como broma cubertería de plata. Al que no te escribe cartas, una pluma de oro, para las risas, que no falte. Y Bilbo era considerado por excelencia el más generoso con los pobres. Eso me hace temer por el resto. Pero prosigamos con Sam. Sam, con esa infancia, tuvo graves problemas de confianza, que se aprecian a lo largo de la historia. Verse feo, tonto, malo en la composición de poemas. A ver, no sé qué tenga que ver, pero ahí está. Tuvimos suerte de que solo le generase un sentimiento de inferioridad. Si no, tendríamos un sanguinario. Qué malo. Bueno, prosigamos. Sam creció, no sé cuánto, pero viendo un poco el contexto de la sociedad no esperaría que tuviera muchos años. Tenéis que pensar que comienza a trabajar antes de la mayoría de edad, los 33 para los hobbits, pero ella estaba trabajando con 18 años, y seguramente antes. Cuando comenzó, tuvo que hacer una ceremonia en la que se convertía en sirviente de Frodo, y ahora sí, siendo sirviente, os pasaré a dictar cómo era un día más o menos normal en la vida laboral de Samicienta. Su horario debía de ser de 8 o 9 de la mañana hasta unas posibles 10 de la noche. Eso sí, no era continuo, menos mal, lo que faltaba. Sam podía ir al bar entre medias, así que supongo que era necesario el logro de ciertos objetivos, como el mantenimiento del jardín y demás. Pero vamos, quien vio el anterior vídeo más o menos tiene una idea de lo extenso que era el jardín de bolsón cerrado, y si no, id a verlo.
Lo primero que hacía Sam era preparar el baño y el desayuno antes de despertar a Frodo, para cuando éste desayunase servirle la comida. Y me refiero a literal, llenar la copa, cambiar el plato. Esto se repite tanto en la comida como en la cena. Bueno, supongo, de esto último, de lo de la comida y la cena, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Tampoco tengo dudas de que Samicienta limpiase el enorme casoplón. Y este era el trabajo de Sam hasta que escuchó la conversación del anillo entre Frodo y Gandalf. Y él, como un perro, solicitó ir. Y lo de perro no lo digo yo, así lo llama el libro. Sam saltó de alegría como un perro al que invitan a un paseo. Y no, no será la última vez que lo comparen con un perro. Frodo se inventó un demasiado enrevesado plan que no nos importa para salir de la comarca, vendiendo su casa a los Acovillabolsón. Estos, al enterarse de que los Ganji guardan una copia de la llave, ya piensan que esos muertos de hambre les iban a ocupar la casa. ¡Wow! Y ese problema aún perdura aquí. Malditos Ganji. Pero bueno, ahora partamos con la aventura de Samicienta, que salía de su casa, no olvidando un pañuelo como Bilbo, sino con un saco de fieltro que usaba por sombrero, porque tener un sombrero se eleva del presupuesto. Un camino peligroso donde serían perseguidos por los Nazgûl. Cumplirían el sueño de Sam, viendo elfos. Me alegro por él, aunque no entiendo por qué esa noche dormiría a los pies de Frodo. Quizás el libro tenga razón al compararlo con un perro. Y llegarían a la casa de un granjero, Margot. Voy a detenerme aquí un momento para explicar que Margot era un agricultor con su propio campo, aunque pedía permiso a los Brandigamo. Es por eso que aunque trataba a Merry como un amigo y se ve cierto compañerismo entre ellos, frente a otros siempre lo llamaba señor, considerando a los Brandigamo sus señores. En casa de Margot, Sam es simplemente ignorado, ya veremos que eso sucede mucho a lo largo del libro. Les invitó a cenar y podemos ver que sus trabajadores estarán con él. Es la noche, ¿vale? Estamos de noche. No entiendo, pero ¿cuántas horas tiene que trabajar esta gente para terminar su jornada laboral? Ya veremos más casos porque hay varios. Bueno, llegan a Krikava, donde se van a una posada. Pues no, ¿no veis que Frodo tiene pasta? Se compra una casa apartadita, con 3 duchas para su plan extraño. Lo importante es que al día siguiente nos libramos de los dos amigos de Frodo que no aportan nada. Un aplauso a estos extra que apenas hacen por Frodo, pero son más amigos para él que Sam. Y bueno, por lo menos a Volker lo vuelven a mencionar al final del libro. No es que haga nada importante, pero lo vuelven a mencionar. A Falcon y eso. No ayuda en nada. El Munamón ni se quería levantar para despedirse de sus amigos. Pero bueno, salen muy preparados, con mochilas, ponis, todo costeado por Merry. Y menos mal, si no a Sam le toca coger una de estas bolsitas, de las verduras, las que te dan gratis. Os propongo hacer un pequeño juego. ¿Qué creéis que llevaba Samicienta en su equipaje? A. Cuerda. B. Una fregona. C. Utensilios de cocina. Os doy un par de segundos a ver si lo adivináis. Y la respuesta correcta es la C. Tiembla, señor oscuro. Sam tiene una olla y no dudará en usarla. Y con ese nivel de preparación llegan a abrir. Vale, nos hemos saltado mucho, pero no tiene relevancia con el tema. Aparte era un guionazo. Se encuentran con una ente mágica y misteriosa que les salva. Y no lo ponen en las películas. Y hacen bien. Lo importante está en Bree, donde ahora sí van a una posada. No es que Frodo no quiera comprarse una casa, pero tiene que pasar desapercibido. Sería un poco raro. ¿Y sabéis el que se queda más sorprendido de todos al ver una casa de más de 2 pisos de alto? Sí, Samicienta, que casi se desmaya al verlo. Eso debería ser para él un castillo comparado con el agujero que tiene por casa. El dueño de la posada es Mantecona, un hombre bajito, calvo y gordo, totalmente merecido y el karma muy bien hecho. ¿Por qué digo esto? Pues porque tiene dos empleados, Bob y Nob, y a este último le tiene que tener manía. Dios, no sabéis cómo lo trata, no para de llamarle a gritos, insultarle. Y podéis pensar, es que Nob es un inútil. Pues no, Nob es un súper trabajador y muy eficiente, pero no importa, le grita igual. Supongo que Bilbo sí que era realmente un gran jefe. Para rematar, Mantecona es un clasista. Este ve a un Montaraz y solo ve un muerto de hambre que no le va a dar propina. De hecho, hay un momento en que Frodo, en uno de sus intentos de pasar desapercibido, no le sale nada bien y termina poniéndose el anillo y desapareciendo frente a todos. Cuando llaman a gritos a Mantecona, este solo dice que no le importa mientras pague, y señalando donde estaba Sammy Pippin dice: ahí está el señor Tuck. Mantecona tuvo que ver el saco de fieltro que usa Sam por sombrero y darse cuenta de que no tenía para pagar. Pero bueno, al final, gracias a una carta escrita por Gandalf, todos se hacen amigos. Mantecona, nuestro grupo, y Aragorn, que no tendría para una propina, pero conocía a Gandalf. Así es como le contaron a Mantecona que estaban siendo perseguidos. Y claro, Mantecona tenía que hacer algo. Para eso existen las horas extra no remuneradas. Así es que no, a vigilar parte de la noche, mientras Mantecona descansa, que está muy estresado y necesita mimir. Que luego los invitados se levantan antes. Venga, Nob, despierta, ¿qué haces dormido? Tienes que prepararles el desayuno. Ah, y no dormía en la posada, así que eso de irte a casa y desconectar del trabajo va a ser que no. Podemos observar un patrón de explotación en esto de trabajar en la Tierra Media. Pero bueno,
Esto es una aventura y se tienen que encontrar con obstáculos. Así que la posada fue asaltada y los ponis de nuestra compañía se perdieron. Y tuvieron que comprar al pony Bill por un precio exorbitado. Este Bill será importante y parten hacia Rivendell, que era el objetivo a alcanzar desde un inicio. Nos saltamos el camino hacia Rivendell porque no pasa nada importante. Bueno, casi muere Frodo, pero no es el protagonista de esta historia. Quizás el interés romántico. Bueno, llegan a Rivendell con dificultades. Y ahí Sam se las pasa velando el cuerpo herido de su amo noche y día. Mientras Merry y Pippin, sus amigos, ellos se van a ver Rivendell, disfrutar la vida, también lo visitan. Si al final se curan, no era para tanto. Tendrán razón Merry y Pippin. Bueno, tras su curación les celebran un banquete. Y ahí Sam tuvo que flipar. Estaba invitado. Le sentaban junto a las personas normales. Y no en el suelo como un perro, no sé dónde lo pondrían de normal. Si es que hasta le extrañó de que le sirvieran. Si encima de él solicitó, ¿puede servir a mi ama? Menos mal que no le dejan. Y ahora, en el más absoluto secreto, que solo los más importantes destinatarios y agentes involucrados conocían, se formaba un concilio para definir el destino del mundo. El concilio de Elrond. Y Sam, que se las pasaba siguiendo como perro faldero a Frodo, le acompañó a él, a Gandalf y a Bilbo. Pero no escondido, no, él simplemente le siguió acompañándole. Pero nadie notó su presencia. Era invisible para todos. Entra en el concilio y se sienta en una esquinita, en el suelo, como un perro. Sam no necesita un anillo mágico. Él ya es invisible. Y hubiera seguido siendo invisible para todos. Pero al enterarse de que Frodo se iría a destruir el anillo, salta y grita. Supongo que eso tuvo que anular su poder de invisibilidad. Y por fin Elrond se dio cuenta de que estaba ahí, y le regañó por entrar en el concilio secreto. Pero Sam, feliz de acompañar a su amo. Y con la misión de destruir el anillo, se formó la Compañía del Anillo. 9 miembros para enfrentar a los 9 Nazgûl. Bueno, 9 es un número que no tengo tan claro. Quizá Elrond se hizo un poco la picha al lío y no supo contar. Vamos a hacer un recuento. Como guía tenemos a Gandalf. 1. Legolas por los elfos. 2. Gimli representando a los enanos. 3. Aragorn y Boromir con destino a Minas Tirith. 5. Merry y Pippin por pesados. 7. Frodo, el portador del anillo. 8. Sam, el cocinero y sirviente de Frodo. 9. ¿Y Bill? ¿El pony? Sí, sé que suena raro, pero Elrond nos dice que es un miembro de la compañía, lo que nos deja dos opciones. La compañía está compuesta por 9 miembros y un pony, o está compuesta por 9 miembros y un sirviente. Os dejo a vuestro criterio la elección. Pasaron mucho tiempo en Rivendell. La mayoría estaban haciendo preparativos, como Gandalf y Aragorn, que discutían sobre qué camino tomar. Luego tenemos a Sam, que se las pasaba detrás de Frodo todo el tiempo, cuando no estaba cuidando a Bill o hablando con él. Sí, con el pony. La compañía partía de Rivendell con 3 proposiciones para el camino. 1. Gandalf, ir por Moria. 2. Aragorn, el paso del Cadabras. 3. Aunque nunca nadie lo tomó en serio, Boromir, ir por Rohan. Él había usado ese camino de ida y no había tenido problemas. Así que probaron el camino de Aragorn, pero fue intransitable. Moria fue la única alternativa. Moria. Por fin el camino que deseaba Gandalf, obstaculizado por una puerta con contraseña, rodeado de una especie de huella rara que daba mal yuyu. Ningún problema para Gandalf. Aunque se tardó con la contraseña, con lo que no se tardó fue con comunicar a la compañía que un miembro de ella no podría ir por la mina. Bill, el pony, no podría acompañarles. Rompió el corazón de Sam, que tenía en Bill un confidente, un amigo. Lloró, suplicó a Gandalf mientras el resto de la compañía lo ignoraba y descargaba sus enseres de Bill. Y bueno, Gandalf también lo ignoraba. Estaba intentando adivinar la contraseña. Y no os preocupéis, adivinó la contraseña. Está todo bien. Bueno, todo no. En el fondo se escuchaban aullidos de lobo, así que Bill, suerte, te hará falta. Mientras Sam se debatía entre Bill y su amo, que entraban en Moria una especie de tentáculos, pero no los japoneses a los que estáis acostumbrados, se aferraban a Frodo. Solo 2 personas de la compañía pudieron moverse de tan horrenda imagen. Aprended, el tentacle no gusta a todos. Por suerte Sam pudo reaccionar, se lanzó a luchar por su amo, contra lo que fuera eso, ahí, los dos, con un tentáculo gigante. Y húmedo, prefiero no pensarlo. Lo salvó, pero Bill, por instinto, no olvidéis que es solo un pony, huyó. Sam intentó ir tras él, pero el peligro, su amo, entraba en Moria, su corazón se partía. La entrada en Moria fue para Sam el desprenderse de un fiel amigo. Y ahora reflexionemos. ¿Qué hijo de la gran es Gandalf? Si desde un principio él pensaba ir por Moria, ¿por qué no evita que venga Bill? ¿Por qué no lo deja a salvo con los elfos, comiendo pienso premium o lo que sea? Claro, es que es un miembro de la compañía y tiene que cumplir. Bueno, no os preocupéis, porque contra todo pronóstico, Bill regresó a Rivendell. ¿Cómo? ¿Y los lobos? ¿Llegó al lugar más oculto de la Tierra Media dejando migajas de mierda? Ah, no sé, pero es que el sacrificio y los llantos de Sam para mí pierden fuerza cuando descubres que sobrevivió, al igual que Gandalf, que también muere, y luego resucita. Es que parece que la compañía tiene plot armor. Y no, Boromir no cuenta. Es que ya está claro, la compañía son 9 y un extra con frase. Y al final de Moria, Gandalf muere. ¡Sí! ¡Jódete! Venganza por lo de Bill. Llegan a Lorien, donde Galadriel les leerá la mente y descubrirán los anhelos de cada miembro de la compañía. Gracias a ella sabemos que Sam solo soñaba con una pequeña casa y un pequeño jardín. A Sam y a Frodo, Galadriel también les mostrará un pequeño espejo, un espejo mágico, como Blancanieves.
¿Y qué creéis que se le presentó a Sam en el espejo? Sí, espejito, espejito. ¿Quién es el ser más bello de este mundo? Y le mostró a Frodo mimiendo. Bueno, también le mostró cómo socavaba en el agujero, al que su tío llama a casa. Tuvo que haber alguna interferencia. ¿Os da curiosidad que le mostró el espejito mágico a Frodo? Pues a Gandalf y a Bilbo. Sam, huye, eso es una relación tóxica. Él no te ama. Galadriel le regaló obsequios personalizados a todos. A Legolas un arco mejorado. A Gimli 3 de sus cabellos. Y luego pensáis que vuestros fetiches son raros, ¿eh? A Sam un poco de tierra del jardín de Lorien. Es mágica, pero entiendo que pensaréis que era una mierda. A Frodo un frasco que emitía luz. A Aragorn una piedra. Es una piedra élfica. Bueno, sigamos. A Boromir un cinturón de oro. ¿Por? ¿Qué tiene que ver con él? Da igual. A Merry y a Pippin cinturones de plata. No se puede ser original todo el tiempo. Aparte, apenas los conoce. Cogen unos botes y parten por el río, aunque Sam no sabe nadar y tiene miedo de los botes. Pero él haría lo que fuera por su amo, perder a su amigo Bill, subirse a un bote, entrar en Mordor, lo que sea, Frodo, lo que tú me pidas, sin límites, sin palabras de seguridad. Bueno, continúa en el cauce del río y toca debatir cuál es el camino a seguir, pues entre los que después de muere están haciéndose popó encima, y ya no quieren ir a Mordor. Aragorn, que quiere convertirse en rey y desear a Minas Tirith. Y Boromir, que tiene sus propios deseos, pero bueno, para lo que le queda a la trama. Pero tiene su cinturón de oro. Frodo tiene las ideas claras. Él va a Mordor. Y con la técnica del esquinazo les deja a todos atrás. ¿A todos? No. Sam lo conoce demasiado bien y como novia obsesa no le permite escapar, así que le acompaña. El camino ahora lo continúan ellos dos solos a lo Broken Mountain y si hemos considerado a Sam una novia obsesa, Gollum es la novia obsesa y tóxica. Les lleva siguiendo desde Moria. Lo capturan, aunque me parece extraño, porque Aragorn y los de Lorien no pudieron atraparlo. También le tuvo que parecer extraño a Sam, que no se fía de él, y con razón, quería estrangularlos, y no como nos gustaría. Pero cuando le ponen una cuerdecita en la pierna, se pone a llorar y suplicar: ¡Duele, duele, me quema, es una cuerda élfica! A ver, no sé de qué están hechas las cuerdas élficas, pero Dios mío, yo quiero una de ellas. Por curiosidad científica, metodología más que otra cosa. Y ahora sí, Sam puede estar celoso, porque Gollum se convierte en el nuevo sirviente de Frodo y lo usarán como guía. Y si recordáis bien, en el propio libro a veces hace comparativas entre Sam y un perro. Bueno, yo también las hago. Pues de igual modo las hace con Gollum. Ser sirviente debe ser como ser mascota, y no estaría tan alejado. Prosiguieron el camino con algún desvío porque la puerta negra estaba cerrada. Parece que los lunes no abren. Así que tocó un desvío, y en ese desvío Sam y Frodo fueron atrapados por Faramir, el hermano de Boromir. Tuvieron que presentarse ante Faramir como Frodo, hijo de Drogo, y su sirviente. No amigo, no compañero, no amante, y mira que para ese momento Sam ya era su mejor amigo. Pero le debería dar vergüenza ser amigo de un pobre, o no sé. Comenzaron una lucha de mentes a lo Light y L, y Faramir intentaba adivinar cuál era su propósito y la muerte de su hermano, y Frodo intentaba mantenerlo en secreto, supongo por desconfianza. Pero Sam la fastidió todo abriendo la boca y contando sobre el anillo. Ahí Faramir tuvo un conato de deseo por el anillo, pero se calmó, se dio cuenta de que no tenía el Plot Armor y que al igual que su hermano, podía acabar muerto si molestaba a algún protagonista. Y Gollum, mostrando que él es la tóxica del grupo, estaba muy cerca. Da igual cuán secreto y oculto sea la guarida de Faramir donde está Frodo, que de Gollum no escapa. Pero no pasa nada, porque Frodo lo llama como un perro, y no lo digo yo, lo dice el libro. Acude a la llamada como un perro rabundo, para ser atrapado y ahora vuelta a jurar servidumbre a Frodo, pero Faramir mirando. Se ve que le gusta el sometimiento, si no, no me explico. Faramir se despide de nuestro triángulo amoroso, que se dirige directamente a la trampa preparada por la tóxica, que como a revista de telenovela quería a Frodo por el tesoro, pero momentos antes de acometer su trampa sintió cariño al ver a Frodo y Sam durmiendo juntos. Se acercó a ellos, agotado, y posó su mano sobre la pierna de su amo, acariciándolo. Por instinto, celos o por la reacción de Frodo, Sam despertó. Sam, desconfiando de las intenciones de Gollum, lo llamó Fisgón. A ver, podía haberle llamado perra, pero Sam no aprueba conductas machistas. Las esperanzas de la tóxica de formar parte del trío se terminaban. Ahora sí la habían cagado. Si su amo no podía ser suyo, no sería de nadie. Activando por fin la trampa mortal. Una cueva oscura con una araña gigante que los devoraría. La araña les persiguió, dio caza y clavó su aguijón en el cuello de Frodo. Esto dio una fuerza imparable a Sam que la confrontó. ¿Y la derrotó? ¡La derrotó! Sí, lo sé, sorprende, si en Mordor piensan que ha sido un héroe élfico de leyenda. No importaba para Sam el milagro que acababa de acontecer, porque su dueño, su amo, estaba en el suelo hermosamente pálido. Se debatió mucho tiempo, pues él ya quería dejarse morir ahí, junto al cuerpo de Frodo. Románticamente estúpido. Por suerte decidió que no, que ahora él destruiría el anillo, tomándolo. Llegaron los orcos y se llevaron a Frodo, que no estaba muerto, solo paralizado, llevándolo a lo más alto de la más alta torre, como una princesa. Y ahí su caballero de cabellos dorados y con una espada emanando un azul brillante, dispuesto a salvarlo de cualquier dragón o ejército orco que hubiera dentro.
Bueno, en verdad está cagado, sabía que sus posibilidades eran nulas, pero serendipia. Los orcos se mataron entre sí y ahora sí, Samicienta se armó de valor para cumplir su cuento de hadas y salvó a su príncipe Frodo, que le esperaba desnudo y maniatado. No penséis mal, le dio ropa a orca. Y le devolvió el anillo, aunque éste le enseñó imágenes de grandeza y poder. Pero nada puede más que el amor. Amistad, amistad. Eso es lo que son, amigos. Continuaron su viaje para destruir el anillo por Mordor, donde Sam le daba casi toda el agua y la comida a Frodo. Aligeraron todo el peso que pudieron, y Frodo terminó solo con la capa élfica. No sé qué tanto cubra eso. Y encima dormían abrazados. No sé si la capa élfica era mucha diferencia. Ya puede ser gruesa. Llegaron al monte del destino, donde solo debían tirar el anillo y todo acabaría. Pero qué inocentes, ¿cómo van a librarse de la tóxica? No importa que no tenga comida o agua, tiene el poder de la obsesión. Y ahí apareció, y menos mal, porque Frodo ya no quería destruir el anillo. Así que la tóxica se lo arrebató y cayó destruyendo el anillo. Bueno, son nombrados héroes. Van a Gondor, a Rohan, a Rivendell. Son tratados con los máximos honores. Por fin Samicienta, después de tanto sufrimiento, era tratado como una princesa. Pero todo lo bueno no dura para siempre. Y llegaron a su tierra. Y íbamos a ver un par de cosas. Lo primero es que fueron arrestados por unos oficiales. Entrecomillemos eso de arrestados. Más bien, ellos durmieron en el cuartel porque quisieron. Y encima se mofaron mucho de los guardias, los cuales seguían tratando con el máximo respeto a Frodo, a Merry y a Pippin, llamándoles de señor, aunque por lo menos Frodo, les dijera que la pluma que llevaban en la cabeza, que estaban haciendo el ridículo, que eran patéticos. También les hicieron correr detrás de ellos, que iban a pony. Encima les dijeron, os esperamos en Del Agua, venga, a vuestro ritmo. Se mofaron, pero bien. Podemos ver que ese sistema de clases se mantiene incluso cuando Saruman se supone que está al mando. Es muy chocante ver cómo unos hobbits que se supone que están arrestados son tratados con el máximo respeto porque pertenecen a una casa. Cuando llegan a Del Agua, conocemos a la familia Cotto. Esta es una familia que tiene su propia casa y sus propias tierras. No es una familia importante, pero tampoco son pobres. De aquí la única que nos interesa es Rosita Cotto, que nos enteramos de que está saliendo con Sam. Bueno, no están saliendo, están en una especie de relación rara, porque se ve que Sam le está dando larga, en el sentido de necesito más tiempo, que no tiene prisa. Sospechoso, quizás sí era gay. Aunque la verdad es que yo lo que creo es que Sam no le puede ofrecer nada a Rosita. ¿El qué? El irse a vivir en el agujero de su padre. Hablando de su padre, le habían tumbado su agujero y andaba viviendo con los Cotos. Y cuando Frodo le cuenta de que Sam ahora es un héroe mundial, Rosita es súper feliz. En plan húmeda. Pero el padre de Sam era en plan, señor Bolsón, no me lo puedo creer. Pero no le puedo acusar a usted de mentir. Por lo menos Goku creía en sus hijos, pero es que este hombre ni eso. Padrazo, vamos. Bueno, prosigamos. Se ve que el patriarca de los Coto ya había intentado realizar una revuelta, pero fue ignorado. Si no tienes un apellido importante, no te hace caso nadie. Mira estos cuatro pringados recién llegados, cómo lo consiguen, y sin problemas. Y peor aún, lo hace todo Merry Pippin, porque son los que tienen el apellido más importante, yo qué sé. Pero ahora sí, se forma una gran batalla en la que salen vencedores y Saruman termina muerto, de manera muy resumida. Pero mucha de la comarca estaba destruida. Esta batalla tuvo consecuencias importantes. Fue un aumento de la fama y prestigio, sobre todo para Merry Pippin, como si a esos dos les hiciera falta. También los Coto tuvieron un gran prestigio por ello, y Frodo fue nombrado alcalde suplente. Por otro lado, Sam usó el regalo de Galadriel, la tierra mágica de Lórien, que esparció por toda la comarca, dándole a esta una belleza superior a la que tuviera antes de la destrucción. Esto fue lo que más fama le reportó a él. Frodo invitó a Sam y a Rosita a vivir con él. Bueno, vivir gratis no. Sam se encargó de cuidar de Frodo durante todo ese tiempo. De hecho, el libro dice que Frodo fue cuidado como nadie en toda la comarca. Salvas el mundo y te ascienden de jardinero a asistenta. Interina, ¿eh? Hasta aquí vemos que Sam ha aumentado socialmente de categoría. Hay un mayor respeto hacia él, porque es el que ha reparado los daños de la comarca. Pero tampoco está tan claro que se encuentre en una posición privilegiada. Y eso que ha salvado el mundo. Una vez Frodo se marcha a Valinor y le cede todas sus posesiones a Sam, posesiones que eran muchas porque había conseguido parte de los Sacovilla Bolsón, ahora sí es cuando su posición social da el definitivo espaldarazo. Ahora sí era una de las familias tochas. Claro, le faltaba el dinero. Lo de Frodo sucede en 1421 del cómputo de la comarca, y Sam es alcalde poco después, en el 27, renovando hasta que abandona la Tierra Media. Para el 32, Merry Brandigamo se convierte en señor de los Gamos, nada nuevo bajo el sol, y en el 34, Pippin Duke se convierte en Dain. Ya ninguna sorpresa, los títulos importantes se quedan en las familias más importantes, renovando los Tuck por 11ª vez y los Brandigamo desde que se inventara el título. Veamos que también lleva el ascenso social Sam. A ver si es verdad que el poder corrompe. Lo primero que hizo fue aprovechar para que su hija sea doncella de honor de la esposa del rey Aragorn. A ver, son amigos, confiemos en Sam. Viajó a Gondor y de alcalde suplente puso a su cuñado, un granjero. Empezamos bien.
La primera hija de Sam se casó con un tal Faster, de apellido no muy importante, o no lo suficiente. El chaval puede ser majo y todo lo que queráis, pero no tiene empleo. Así que Sam habla con su amigo Pippin, le crean un puestazo, guardián de la frontera occidental. Es que encima es un puesto inventado, porque las fronteras están custodiadas por el reino de Aragón. Y como no es suficientemente importante el apellido del chaval, ahora crean su propio apellido. No van a usar la mierda Ganji, ni del chaval, que le falta caché. Ahora son Olifantes de las Torres. Este sí suena potente. Y encima aprovechan el puesto inventado y se lo quedan para las siguientes generaciones. La segunda hija de Sam se casa con el hijo de Pippin, el hobbit más importante de toda la comarca. Seguro no influyó en nada. Y el primogénito de Sam, su primer varón, que heredaría casi todo, Frodo Ganji. Ganji suena pobre, ¿no? Mejor Frodo Garner. Sí, su primogénito se cambia el apellido. A ver, pero fuera de broma, la verdad es que yo lo que creo es que era una idea de Tolkien de que de ese apellido se derivase la palabra jardinero o gardener en inglés, una referencia de los actos realizados por Sam. Aunque Sam haya alcanzado la importancia, el apellido Ganji no va a cambiar el significado, sigue siendo un apellido de pobre, sin importancia. Vemos que la sociedad estamental, al igual que la importancia de los apellidos, se mantiene y que Sam no ha significado un cambio, sino más bien una continuidad en ese sistema. Como curiosidad, Tolkien es de la misma época de Keynes, para quien le interese es un economista. Y en ese tiempo, por lo menos en Gran Bretaña, se creía que los gobernantes eran la élite, un grupo de personas cultas, juiciosas, altruistas, que buscaban el bien común. Vamos, ángeles en persona. Jesús era peor, porque era lo mismo, pero en pobre. Keynes se terminó arrepintiendo de su creencia sobre ellos, porque tergiversaron su teoría económica, también le dieron la patada en el tratado de Bretton Woods. Vamos, razones para odiarles tenía. Por suerte hoy sabemos que los gobernantes son los cabrones que buscan su máximo beneficio personal, pero ese pensamiento de esa época se tenía muy plasmado en la Tierra Media, donde todos los líderes son sabios, buscan el bien de su pueblo. Sauron no, pero es el malo. Pero si Aragón le diera por ser un tirano, ¿quién le pararía los pies? Teóricamente existe un consejo de sabios, pero cuando Aragón es nombrado rey, tampoco sale el consejo de sabios, ni vuelve a aparecer, ni solo se le menciona una vez en todo el libro, así que no creo que tenga mucho poder. Recapitulando, la comarca tiene muchos problemas: de explotación laboral, trabajo infantil, hambre, desarrollo humano inexistente, una concentración muy alta de la riqueza y seguramente aún más problemas. Os vamos a hacer un breve resumen de cómo funcionan más o menos los mercados dentro de la comarca, porque no es el tema principal del vídeo, pero tampoco creo que lo vaya a tocar en un futuro, así que si os interesa os lo resumo rápido, intentaré que se pueda comprender y si no, daré el por dos, que para eso está. Primero, el bajo desarrollo humano y la falta de seguridad nos da una nula o casi nula inversión, y menos innovación, aparte es que tampoco desean innovar. Segundo, si tenemos claro que hay un casi cero en inversión, eso significa que el ahorro no se está remunerando y no se está usando correctamente. Hay un desaprovechamiento de los recursos. Ejemplifico para que lo entendáis. Las grandes familias, que son las únicas que pueden tener ahorros, podrían prestárselo a fulano, para que se dedique a la producción o creación de servicios, como dar masajes, vender flores, lo que sea. Esto aumentaría la actividad y con ello la riqueza, al aumentar la producción nacional. Tercero, todo esto se puede resumir en que no existe un mercado financiero que ayude a la asignación del capital de manera eficiente, por lo que la familia, en vez de prestárselo a fulano para una nueva actividad que puede ser productiva, quizás se lo preste a su primo pues para un nuevo banquete o una puerta más brillante. La asignación de recursos no está orientada hacia la productividad, sino simplemente pues, por las propias familias. Echándole una vista al mercado de trabajo nos damos cuenta de lo primero, es que los sueldos son casi de subsistencia. Luego tenemos de que como están en servidumbre, hay un cero de movilidad laboral porque al haber hecho un juramento para servir a una persona no puedes cambiar de trabajo. Y de seguro eso deriva en una rigidez salarial. Porque dudo que una vez hecho el juramento, tu jefe, perdón, tu amo, te quiera subir el sueldo. Porque no hace falta. Ya ni contemos de que los empleados, si es que se los puedes llamar así, tengan un mínimo de seguridad social. No hay paro, no hay accidente de trabajo. Bueno, sí los hay, lo que no hay es una remuneración después de romperte la pierna. Bueno, ya hemos visto el mercado financiero y el mercado laboral. El último mercado que vamos a dar es el mercado de bienes. Sorprende, funciona más o menos bien. Está bajo los fundamentos clásicos de Adam Smith y Ricardo. Para el primero, Adam Smith, el Estado no interviene, todo se regula por la oferta y la demanda, lo que él llamaba la mano invisible. Como curiosidad, en este caso, os voy a decir que yo creo que hay un arancel de exportación en la comarca, porque hay un personaje que saca productos a escondidas, pero no es prueba suficiente. Por otra parte, en el caso de Ricardo tenemos la teoría de la especialización. Los enanos sacan piedra, los hobbits a plantar hierba de la risa, los humanos hacen agricultura, que salvo los hobbits son los únicos, porque los elfos no hacen nada, ellos solo tocan música y los enanos ni cazan ni cultivan.
Con eso ya hemos visto rápidamente cómo se encuentran los principales mercados. Aunque parezcan estar muy mal, a punto de sucumbir, se asemejan mucho al funcionamiento de los mercados que podría haber en la Edad Media. Así que podemos retornar por fin a la situación socioeconómica. El Estado carece de ningún tipo de poder, ya que sus únicas funciones son el servicio postal y una especie de policía muy reducida en números. Existen unas leyes, pero son las familias las que ostentan casi todo el poder, llegando a poder dictar normas en los territorios que están bajo su control. Las familias se pueden dividir en apenas tres grupos: las importantes, que ostentan todo el poder y la riqueza; las familias medias, con sus propias posesiones trabajándolas normalmente; y las familias sirvientes, que viven como mendigos en un agujero excavado en la tierra al que llaman hogar, y se encuentran en un deplorable estado de servidumbre para cualquiera de las otras dos familias. De hecho, tenemos un personaje, Ted Arena, el hijo del molinero, que cuando su padre vende el molino en Osakubilla Bolsón, vemos como muchos personajes tratan a su hijo como un idiota al alegrarse de servir en el molino, que antes era de su padre, como si por no tener propiedad fuera de otra categoría. La discriminación en la comarca es bastante notable, y no solo por el territorio en el que vives, pues como aquí, que siempre nos meteremos con los catalanes, o en el caso de Hispanoamérica, con Perú, y con razón. Pero hay otra discriminación que se da cuando tú como individuo te alejas de los estándares tomados como normales en esa sociedad, lo que en la comarca se llama un hobbit respetable. Algo que le sucede al mismo Bilbo, al tomar su viaje a la montaña solitaria, que pasa de ser un hobbit respetable a un raro. Pero podéis pensar que no era tan malo, que no lo discriminaron, que no lo marginaron. Vale, primero sí que lo empiezan a discriminar, y segundo, no lo discriminan tanto porque es un hobbit rico. En el propio libro del Hobbit se nos dice que las rarezas son más toleradas cuando el hobbit es rico. Pero si a Bilbo, que era muy rico, tanto como el tío Kirito, pues no sé, pero tenéis un vídeo en el canal para verlo, ya lo tomaban como un chalado y caía mal a algunas personas, si hubiera sido pobre, el tener gustos o comportamientos distintos a los socialmente aceptados le habría provocado la marginación total. Y yo creo que sí. Y se puede ver con Gandalf, que salvo los niños hobbits y los amigos de Bilbo, todos lo marginan. Y no solo en la comarca, también en Bree. Todos piensan que es un mendigo. A ver, tiene pintas, pero no lo es. La marginación social es un peligro constante, tanto para las clases más bajas como las medias. Podemos concluir que está en un estado estamental, que no desentona con la historia, ya que es la misma que habría en la época medieval. De hecho, antes dividimos a las familias en tres grupos, y en tres estamentos se pueden dividir a la sociedad medieval. Punto positivo para Tolkien, que mantiene esa aura medieval no solo en la comarca, también en las interacciones, esa forma de llamar señor, ese respeto que hay desde una parte hasta la otra, pero no a la inversa. Y si os lo preguntáis, el resto de los reinos son bastante parecidos. De hecho, Gondor tiene vasallos, típico de la época. Y ahora sí, para el que se ha dormido un poco, vamos a dejar claro que era Sam respecto a Frodo. En un inicio no era su amigo, nunca fue su pareja, nunca fue su pareja, y siempre, desde el inicio hasta el final de Valinor, siempre fueron amo y sirviente. A todo esto, se me había pasado que hay que añadir que este sistema tiene un claro machismo que se puede resumir en la reacción del príncipe Hinrahil cuando vio a Éowyn en el campo de batalla. ¿No es eso una mujer? ¿Acaso las mujeres han venido a ayudaros? ¿Qué sois? Mal. A ver, lo demás no lo dijo, pero seguro lo pensó. Y lo peor fue la rápida respuesta de los de Rohan. No, 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 no. No somos nada de eso. Solo es una. Y no sabíamos que estaba. Y encima sí sabían que estaba Éowyn ahí. Así que tenían que estar haciéndose el despistado para no perder virilidad. Pero volviendo la vista al tema económico, las mujeres no heredan. Y tampoco conocemos a una hobbit o una mujer que trabaje fuera de una mujer que es enfermera en Minas Tirith. Hay una exclusión casi total de la mujer en la economía y en la vida social. Quizás en los elfos no, pero Galadriel le servía el vino a su marido en las comidas, y luego le dejaba a él todo el rato hablar y lo llamaba señor del Orien. No lo tengo tan claro. Y luego en los orcos, pues no sé ni siquiera si existen orcos mujeres, en los libros no aparecen. Supongo que hay que darle otro punto positivo a Tolkien porque en la Edad Media también había una discriminación a la mujer. Aún así, la mujer era mucho más representativa en el trabajo, así que medio punto positivo para Tolkien. Bueno, ¿qué tal el vídeo? ¿Se os ha roto un poco la idea de que la comarca es un lugar idílico? A mí sí. ¿Se os ha caído un poco Sam al ver que ha usado su posición para su propio beneficio? A mí mucho. Pero más con el parecido que tiene con mi presidente. Presuntamente. Sam creó un puesto para su cuñado, mi presi, para su hermano. De hecho, os pongo un fragmento que es buenísimo, de las grabaciones judiciales. La Oficina de Artes Escénicas. Sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga de
pues no sé, de las artes escénicas. Es que se lo pregunto porque en los organigramas de la Diputación, bueno, y su puesto actualmente se denomina jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Sí. Entonces, yo le pregunto, si usted es jefe de la Oficina de Artes Escénicas, ¿qué es la Oficina de Artes Escénicas? Sam usó su poder para beneficiar a sus hijas, mi presi para su esposa, luego su exministro, su exdirigente de partido, su exfiscal general. Todo esto presuntamente. Aunque cada uno tiene sus propias opiniones, yo creo que nos toma por... No es que dude de tus datos. Los hechos son innegables. Tus conclusiones me parecen insoportables. Gracias por ver el vídeo, ha sido un placer. Recuerda poner una nota en la nevera, para no olvidarte de que existimos. Y adiós, hasta el próximo vídeo.